Bueno, pues muy brevemente para reaccionar sobre el cambio de la presidencia de las Cortes y bueno, pues la hipótesis que se ha abierto de que haya candidatos de otros grupos parlamentarios que opten a ese cargo. Decir que bueno, nosotros desde el PAR consideramos que la presidencia de las Cortes forma parte de un lote, de un paquete negociado al inicio de la legislatura, que va con el Gobierno, siempre ha sido así y es lógico además que lo sea, y que bueno, en el inicio de la legislatura hubo unos pactos, hubo una serie de acuerdos que incluían los miembros de la mesa también de las formaciones políticas que apoyaron la investidura del presidente Lambán, o que la iban a apoyar porque fue con posterioridad. Y bueno, lo que vemos es que ahora unilateralmente hay un partido político que bueno, pues que ha tenido o que tiene pues un deseo, un apetecimiento, en concreto es pues, el apetecimiento de tener un sillón más, el sillón más codiciado del Parlamento. Y esto, bueno, pues nosotros no entramos a valorarlo ni a juzgarlo, simplemente creemos que es un problema que tienen los partidos políticos que forman parte de ese acuerdo, de esa alianza para apoyar a un Gobierno, y que son ellos quienes tienen que resolverlo. Ellos sabrán si mantienen o no mantienen los pactos que en su momento firmaron y los acuerdos que alcanzaron, pero lo que sí que es cierto y que nos preocupa es que al final esto es un síntoma de debilidad y de inestabilidad de un Gobierno. Es una muestra más de que es un Gobierno sumamente débil y de que además quienes componen esos grupos políticos que hacen posible el Gobierno pues demuestran pues unos vaivenes en función de la actualidad o de lo que cada cual en un momento dado desea o piensa, que eso repercute en los ciudadanos, porque indudablemente al final la inestabilidad de las instituciones y del Gobierno indudablemente repercute en la gestión y repercute en el desarrollo de las políticas que se llevan a cabo destinadas a los ciudadanos, y en ese sentido es lo que nos preocupa. Es una muestra indudable de que no todos somos iguales. Efectivamente, no todos somos iguales, porque ahí está nuestra trayectoria intachable de acuerdos, de pactos, de estabilidad. El Partido Aragonés durante muchos años ha alcanzado acuerdos con otros partidos políticos y siempre, bueno, pues puede haber habido en un momento dado puntual una falta de sintonía por alguna cuestión o una revisión de una parte del acuerdo, puntualmente puede ocurrir, pero nunca ha sido de tal trascendencia y siempre hemos cumplido nuestra parte de los acuerdos con suma lealtad hacia nuestros socios y hacia las instituciones y los ciudadanos que nos habían votado, y que desde el principio pues hemos planteado pues una legislatura con una serie de condiciones. Por eso, bueno, efectivamente, como digo, no todos somos iguales y la inestabilidad de este Gobierno se manifiesta en esta cuestión, que creo que tendrán que dilucidar y resolver entre los miembros que apoyan este Gobierno.